Muy bien. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos dio a su Hijo. Y por el gran amor con que Dios nos amó, también nos dio a las madres. Amén. Quizás para algunos de ustedes, al mirar al hermano César, y algunos de ustedes no conocieron a su mamá, tremenda mujer. Hasta el día de hoy la recuerdo. La madre tiene algo muy particular y nos moldean a todos nosotros. Somos lo que somos porque esa madre nos dio la vida. Y yo quisiera tomar este tema, el tema que hemos elegido, le hemos llamado Oh mujer, grande es tu fe, fueron las palabras de Cristo Jesús. Estoy tratando de ver cuáles de estos me funcionan, este es el correcto. Y está basado en Mateo capítulo 15, si pueden ir a sus Biblias, en Mateo capítulo 15. Y voy a tocar aquí y allá y voy a tratar de ser lo más rápido posible porque sé que puedo alargarme más. Muy bien. El porqué de este tema. Uno, porque yo creo que es refrescante saber que en la Biblia no solamente están presentes los ejemplos de personas que tienen el derecho de dar ese ejemplo, pero en la Biblia también tenemos ejemplos de personas que verdaderamente, si usted pensara en ello, no serían dignas, porque una no eran parte de las promesas ni los pactos de Dios. Así que esta historia que vamos a compartir de la mujer cananea nos da la oportunidad de reconocer que antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan perfecto. Un plan que a veces no entendemos y está bien porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. En la imagen que les he presentado aquí, la imagen de una comida, me hace recordar la palabra recalentado. Ustedes la conocen. Hay uno aquí en particular que me dice, yo no como recalentado. Ya ustedes saben quién es ahora. No como recalentado. Y yo le pregunto, hermano, ¿pero por qué? Me dice, porque no sabe igual. Entonces muchos han hecho un plan, ¿verdad? Cuando se trata de recalentado, y en el caso mío yo pongo un poquito de aceite, pongo el arroz, hago un refrito, rompo 2 huevos y le pongo el huevito y vieran, los niños se lo comen, ¿verdad? Se dice que 25 de diciembre se le considera el Día Mundial de la Comida Recalentada. Porque la gente el 24 en nuestras culturas celebran y sobra comida, y ¿para qué hacer comida si hay bastante comida? Y esto es algo muy particular, pues la gente se sirve y, ¿verdad? La recomendación que dan es que debemos calentar la comida solamente, recalentar la comida una sola vez. La Agencia de Estándares Alimenticios del Reino Unido dice que la razón por la cual no se debe hacer es porque se pierde el sabor, se pierden las vitaminas que contienen los alimentos, pero también hay un riesgo de intoxicación. Algunos de nosotros, dice el hermano Alan, por eso yo no como recalentado, ¿verdad? Pero Alan no sabe que el arroz chino es recalentado y le encanta el arroz chino. Dice que no, ¿verdad? Pero sí, los chinos son expertos, son artistas para recalentar las cosas. A veces nos damos cuenta, a veces no. El pasaje de hoy que el hermano Sebastián leyó en Lucas 14, 34 y 35 tiene otro pasaje muy parecido que está en Mateo 5:13 que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Asimismo, una fe recalentada, una fe que no se utiliza correctamente, que pierde su sabor, es una fe que se descuida, hermanos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque cuando la fe se descuida, la fe se desperdicia. Una fe recalentada puede ser tóxica para nosotros. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Yo quiero decir que debemos aprovechar el punto de la frescura de la fe que Dios nos dice. Porque algo muy importante del maná era que se comía el día que caía. No se podía guardar, no se podía almacenar porque criaba gusanos. Asimismo, nuestra fe tiene que ser una fe fresca. Una fe fresca no es una fe que se desvanece, porque no es una fe insípida, hermanos. Una fe insípida no sala, no sazona, no tiene utilidad. La palabra de Dios nos dice, sino para ser hollada. Así que usted no descuide su fe, manténgala fresca, no tenga una fe agregada, no tenga una fe vana. ¿Y por qué traigo esto? Porque la hipocresía de los religiosos del tiempo de Jesús trajo como problemas que Jesús en Mateo 15 les llamara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Mas su corazón está lejos. Entre más lejos estamos de Dios, más perdemos el sabor de nuestra fe, de la sal que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué es que se convirtió vana la fe de ellos? Bueno, el verso 6 nos dice, ahí de Mateo 15, el mandamiento de Dios lo reemplazaron por su tradición. Ellos reemplazaron la tradición por la verdad de Dios. En vez de enfocarse en una relación con el Dios vivo, en agradar a Dios, decidieron agradar a los hombres con sus tradiciones y costumbres. En vez de tener una relación, su vida espiritual se convirtió en una serie de opiniones. Cuando las opiniones de los hombres cuentan, empezamos con religión. Pero cuando la opinión de Dios cuenta, restablecemos una relación con Dios. Elijamos a quién debemos escuchar, a los hombres o a Dios. Ese era el reto de los apóstoles, porque a ellos se les propuso muchas cosas, pero ellos sabían el ministerio que tenían. Por eso también necesitamos, cada uno de nosotros, tomar una decisión de seguir el ministerio que Dios nos ha dado. Miren el ministerio de Jesús. Jesús fue enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto está en el verso 6, disculpen. En el verso 6. Estos 12 discípulos, en Mateo 10, versículos 5 hasta el 14. Tenía que darle este pasaje. La misión de los 12. Fíjese, si usted lee este pasaje, la misión de los 12 dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted lee este pasaje del 5 al 14, usted se da cuenta que hay una serie de instrucciones, y la mayoría de esas instrucciones era acerca de ministrar a los enfermos, ministrar a los necesitados, dar con gracia, porque de gracia van a recibir, no mantener nada en la alforja, sino esperar que la gracia de Dios los sostenga. Dice el verso 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Daba una serie de instrucciones acerca del trabajo que tenían que hacer.
estas personas, estos discípulos. Ahora, Jesús trabajaba en una región predominantemente judía. Y cuando leemos la historia de la mujer cananea, nos quedan varias preguntas. Nos quedan varias preguntas que tenemos que desarrollar. ¿Qué enseña la historia acerca de Israel en los tiempos de Jesús? También, ¿qué enseña la historia acerca de los discípulos de Cristo? ¿Qué enseña acerca de Jesús y su ministerio? ¿Qué enseña acerca de la mujer cananea o sirofenicia? ¿Qué enseña la historia de nosotros mismos y el ministerio de una madre? En el contexto que les hablaba a ustedes, Jesús vivía en conflicto. Jesús vivía problemado con los escribas y fariseos porque tenían distintas maneras de pensar. Como seguidores, tenemos que entender la razón por la cual esto venía. Así que vamos a entender algo. En los tiempos de Jesús había ignorancia, había falta de entendimiento. Y lo peor, que la profecía de Isaías se cumplía: este pueblo de labios me honra. Su liderazgo era un liderazgo ciego. Era un liderazgo, ¿cómo diríamos nosotros?, que no entendía el plan de Dios. Ese era lo que sucedía. Y tenemos nosotros que en Jerusalén, cuando Jesús iba, tenía muchos conflictos porque allí era donde estaba la cepa de la religión sectaria del pueblo de Israel. En los tiempos de Jesús, este pueblo se había alejado de Dios. No solamente porque tenía ignorancia, tenía líderes ciegos, sino porque su corazón estaba lejos de Dios. Y este es un peligro que podemos nosotros tener también. Cuando ignoramos la Escritura, cuando no tenemos un buen liderazgo, entonces empezamos a alejarnos más y más de Dios. Pues dice la palabra: pues vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una vana manera de honrar a Dios, porque no lo hacían de corazón. Quebrantaban el mandamiento de Dios con las tradiciones y no podían entender las cosas que habían. Los discípulos de Cristo, por otro lado, fueron enviados a predicar y a trabajar y a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pero Jesús les advirtió: yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Como ovejas necesito que sean prudentes como serpientes. Necesito que sean humildes, sencillos, mansos como paloma. Necesito que ustedes entiendan que van a tener enemigos de su propia casa y se deben cuidar. También necesito que ustedes den un testimonio mío, dice el Señor, a los gentiles, a los poderosos. Todo esto es algo que tenían que hacer los discípulos, pero no estarían solos. La palabra de Dios nos dice que tendrían el Espíritu para que hable por ellos, o en ellos para que hable. Entonces, este ministerio de los discípulos, que está en Mateo 10, 16 al 20, que no les di el pasaje, nos habla también del ministerio de Jesús. Este ministerio fue un ministerio directamente hacia el pueblo judío. Así nos dice la palabra, Mateo 15, 24. Él respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 9, 36, 38 dice: estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, y Jesús tuvo compasión de ellas. Pero la pregunta que tengo yo: si Jesús fue enviado a los judíos, si Jesús tenía un ministerio en toda esa área que ustedes ven allí, alrededor, ¿por qué en el punto rojo termina Jesús en esta historia? ¿Por qué? Miren qué tan lejos está de Galilea. Miren qué tan lejos está de Jerusalén.
Dos cosas me hacen pensar. Jesús no tuvo que bajar a la tierra para salvarnos. Jesús dejó lo extraordinario para venir a lo ordinario. Jesús tenía un cuerpo glorificado como Dios, podía hacer lo que quería, y vino aquí y se vistió de un cuerpo de hombre. Igual en esta ocasión, Jesús sale de su zona de confort, porque hay un plan. ¿Y cuál es ese plan? Si se van a Mateo 15, 22 al 23, dice, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Estamos en Mateo 15, 22 al 23. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué? ¿No piensan ustedes que Jesús debía ayudar a esta mujer cuando tenía una hija con demonio, atormentada por él? Uno dice sí, pero Jesús guarda silencio. Démosle contexto al por qué. ¿Por qué los discípulos egoístamente dicen, dile que se vaya, no, hombre, nos está molestando? Bueno, la región, como dice la palabra, de esa región, de aquella región, es Tiro y Sidón. Esa región, en los tiempos antiguos, y tal vez en aquellos tiempos, era poblada en su mayoría por gentiles. Habían judíos, pero muy pocos. Porque esa era la zona donde Baal era adorado. Esa era la ciudad natal de, ¿adivinen quién? Jezabel, la sacerdotisa que se enfrentó contra el pueblo de Israel, que llegó a aumentar a sus sacerdotes a 850 y que solamente quedó uno. ¿Se acuerdan ustedes de los profetas? Elías, porque habían matado a todos. Esa Jezabel adoraba a Baal. Ese era su Dios. Y asesinó a los sacerdotes. Y cuando una persona decía, yo soy de Tiro, los judíos ni querían acercarse a ellos, porque eran pueblos idólatras. Pero esta mujer clamaba. No le importó el silencio de Jesús. Clamaba. No le importó el egoísmo y desprecio de los discípulos. Seguía clamando. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Señor, Hijo de David. Si usted sigue leyendo, ¿verdad? Señor, Hijo de David. Cuando dice Señor, ella lo hace de tal manera que Jesús entiende que se está sometiendo a ella. Cuando dice Hijo de David, está demostrando conocimiento de que ha aceptado que Jesús es el Mesías. Romanos 9:25 dice algo de Oseas, porque dice, y como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Qué interesante. Pero a mí me llama mucho la atención el silencio de Jesús. Ella clamaba, ten misericordia de mí. Mi hija está poseída por un demonio. Entre más y más la rechazaron, más y más clamaba. Mira, hermanos, no hay nada más difícil que ser despreciado. Y a veces tenemos situaciones difíciles, tribulaciones, donde uno siente que Dios no nos quiere responder por su silencio. Y a veces quizás sucede que por el silencio de Dios
por la falta de solución al problema de Dios, algunos pierden la fe. Algunos se desaniman. Algunos empiezan a decir, si Dios no me ayuda, pues entonces no quiero seguir. Jesús guardó silencio y sus discípulos, sácala, mándala, despídela. Pero ella adoró a Jesús, se postró a los pies de Jesús, clamó aún más, le llamó Señor. Porque esta mujer tenía una fe elástica. Entre más la estiraba las circunstancias, más fuerza tenía ella en su fe. Porque ella tenía un objetivo. Y su objetivo es conseguir la sanidad de su hija. Le rogaba a Jesús. Y Jesús le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús sabía su ministerio. Él no fue enviado a los gentiles. Ese no era su ministerio, no era la hora. Cuando vinieron unos griegos a buscar a Jesús, Jesús dice, la hora es, ahora sí. Cuando el Hijo del Hombre será levantado. Pero esta no era la hora. Pero para Dios, como la viuda y el juez que no era bueno, Dios dice que la persistencia es sumamente importante. El mismo juez dijo acerca de la viuda, no porque sea yo hombre bueno, y no porque no vaya a ser que haga yo algo que no deba. Pero ya me colmó esta señora, resuelva el problema de esta mujer. Y Jesús dice, así debemos orar. Dios nos estira la fe para crecer, hermanos. Ciertamente no es fácil cuando la respuesta de Dios es, quédate quieto, espera. Dios no ha dicho un no. Dios nada más ha guardado silencio. El problema persiste. La situación sigue. La tribulación no deja. Y sigue. ¿Qué debo hacer? Bueno, la mujer estiró esa fe y siguió insistiendo. Porque mire cómo respondió. Postrándose a Él. Llamándole Señor, pidiéndole ayuda y sobre todo, mire lo que dice ella, sí Señor. Ella no se enojó con el Señor, el Señor estaba diciendo la verdad. Esta era una mujer que conocía el ministerio de Cristo, qué interesante. Esta es una mujer que debió haber escuchado. ¿Qué sabemos si esta niña a través de los años, ella no encontró solución en Baal? Porque Baal representaba un demonio, ¿verdad? Ahí un demonio está representado en cada ídolo. Y ella quizás en su religión buscó y no encontró y se dijo, no, pero mi hija, yo tengo que ayudarla, yo tengo que encontrarle solución. Y en el proceso se encuentra con la fe judía. Y no le importó lo que la gente dijera. Porque me imagino que esta mujer en lo poco que podía aprendió y entendió. Y lo más maravilloso, entendió que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y con ello, esta mujer desarrolló una fe que pocos judíos desarrollaban. Más bien los religiosos querían matar a Jesús. Pero esta mujer, a pesar de que le dijeron no, a pesar de que Jesús guardó silencio, a pesar de que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Mi ministerio no es con gente como tú. Mi ministerio es con el pueblo de Dios, el pueblo escogido, esas ovejas que necesitan, pero tú no estás en la lista, tú no estás incluida. Yo sé, Señor, yo entiendo, yo lo acepto, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, dame aunque sea las migajas.
Señor, hazlo por mi hija. Llevo años sufriendo, viendo ese sufrimiento de mi hija día y noche. He buscado solución al problema de mi hija. No la he encontrado. Tú eres mi esperanza. Tú eres el único. Tú eres el Hijo de David. Tú eres el Señor. Tú eres el Mesías. Solo tú me puedes ayudar. Dame aunque sea las migajas que caen de la mesa. Es algo increíble, hermanos. La demostración de amor hacia su hija. No le importó cómo la trataron. Y Jesús responde: oh mujer, grande es tu fe. O alguien puede decir que Jesús dijo: oh mujer, qué tan grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Ya ve la diferencia? Ella no paró de pedir. Ella no le importó lo suyo, sino que pensó primero en la necesidad de su hija. Y a ese tipo de espíritu, al espíritu de una fe elástica, al espíritu de una fe consistente, al espíritu de una fe que se corrige, hermanos, porque ella estuvo en el error, pero miró la luz y entonces entendió que Baal no era Dios, sino nada más era una estatua hecha de manos por hombres. Y se vino al Dios vivo. Pero cuando ella se acerca al Dios vivo, ella se entera que ella no es parte de las promesas ni de los pactos. ¿Y cómo lo resuelvo? A través de la fe. A través de corregir nuestra vida. Madre, tu ministerio no termina. Tu ministerio continúa. Tu ministerio continúa hasta la muerte. Hasta la muerte ten una fe elástica. Hasta la muerte ten una fe consistente. Hasta la muerte corrige tu fe si en alguna cosa estás fallando. Oh mujer, grande es tu fe. Y terminamos solamente delineando. Esta es una mujer que rompe todo esquema. No es fácil mirar la vida de esta mujer, saber qué pasó. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde están los familiares? ¿Dónde está quien le apoye? Pero su confianza la puso en Jesús. Segundo, demostró un amor y una abnegación por su hija. No le importó lo que digan los demás, no le importó inclusive el silencio de Dios, ella persistió. Porque ella comprendió la gracia de Dios antes que cualquier otra persona la pudiera. Porque la gracia de Dios es recibir algo que no merecemos. Ella entendió que lo que ella pedía no lo merecía porque no era judía, no era de las ovejas perdidas del redil de Dios. La mujer cananea demostró esa fe elástica que todos debemos ejercitar, especialmente cuando las cosas no salen como queremos. Demostró una fe consistente y finalmente corrigió aquella cosa que había sucedido en su final. No está bien tomar de los pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Así llamaban a los que no eran judíos. Así éramos nosotros llamados. Nosotros para los judíos éramos perros. Pero Jesús no le llamó a ella perros, sino que dijo perrillos, ¿verdad? Un bebé perro, ¿verdad? Un perrito. Jesús trató lo más posible de darle ternura a un término que era popular para los judíos. En vez de llamarle perros, llamó perrillos. Tratando de caminar entre una situación difícil. Pero ella lo entendió. Solamente le pido a ustedes, en este Día de la Madre que viene, ¿verdad?, que mediten en esta mujer, que piensen en su ministerio. Las felicito de todo corazón. Ya dije bastante acerca de lo que pienso de ustedes.
Y que Dios las bendiga. No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo cosecharán todos los frutos de lo que han hecho. Que el Señor los bendiga.